Doctora Sandra Forero, concejal de Bogotá, expresidente nacional de los gremios económicos y de Camacol. Muy buenos días, bienvenida a Econoticias. ¿Y qué pasó con la construcción en el primer trimestre móvil 2024? Hola Juan Pablo, muy buenos días para ti, para el Tolima. Qué maravilla. Bueno, no, yo he insistido. Este era un tema, creo que suena un poco, hay veces como incómodo cuando yo lo digo, pero este es un tema que se veía venir. O sea, este es un tema que está pasando hace 20 y pico de meses. Lo que quiero decir que se veía venir es que cuando llega el gobierno se advirtieron de muchas formas, con muchas voces, desde los empresarios, desde el sector financiero, desde el sector constructor, desde el gremio donde yo estaba, que los ajustes que se estaban haciendo iban a acabar una política de vivienda que estaba funcionando y que no era el momento incluso de hacer esos ajustes porque todos sabíamos que la economía no estaba fuerte y que se necesitaban, se sentaban esos sectores que siempre han soportado la economía. Y en este trimestre, pues no es la excepción lo que está pasando con toda la economía, ya lo explicó ampliamente el exministro Restrepo, pero en esos sectores que se contrajeron, la vivienda en el subsector de edificaciones, que Estamos en contacto con la doctora Sandra Forero, es la expresidente nacional de Camacol, actual concejal de Bogotá, analizando la situación económica del país. Precisamente se ha revelado hace un par de días que el crecimiento de la economía es de solamente el 0,7%, un crecimiento que ha denominado José Manuel Restrepo mediocre. Entremos aquí por la línea telefónica. Doctora Sandra, continúe adelante. Entonces apagó el micrófono. Sí, señora, entremos aquí por WhatsApp, puede dejar el video y cerramos el micrófono en Zoom. Adelante, doctora Sandra. No, estaba diciendo que esta era una situación que no sorprende. Ahorita cuando salen las cifras del DANE desde el punto de vista del crecimiento de la economía y de sectores, pues vivienda no es la excepción. En el subsector de edificaciones, que es donde está la vivienda, esta cae un 2,5% anual. Y esto sumado, Juan Pablo, a todos los indicadores que ya hemos visto, propios de la actividad, ¿no? Es decir, lanzamientos, ventas, iniciaciones. Entonces, pues esta es una situación que de alguna manera se veía venir. Suena un poco harto cuando uno dice se advirtió de todas las maneras, no se oyó, como digo yo, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver y el que no quiere oír, pues peor, y ahí estamos pagando las consecuencias. ¿Por qué la ministra Velasco no debate con los gremios? Aquí la quisimos traer el 24 de mayo, un conversatorio, hace 3 meses la buscamos y no debate, pero entiendo que es política nacional no salir a confrontar con Camacol y los demás gremios. Pues no, yo sí creo que eso sí toca preguntárselo a la ministra. Yo creo que, no sé si es solo un tema solo de ella o es un tema más del gobierno nacional, ¿no? Subestimar al empresariado, subestimar el ejercicio gremial. Eso puede estar pasando. ¿Qué está pasando con la construcción en la capital del país? ¿Qué expectativas tienen con el doctor Galán? Bueno, Juan Pablo, yo hace unos días hice una entrevista, entre otras cosas, gracias por llamarme ustedes también, donde decía que el sector va muy mal. Yo, francamente, espero estar equivocada. Cuando yo me fui de Camacol, dije lo mismo, espero estar equivocada y no ser alarmista, y bueno, no estaba equivocada. Si ahorita estoy equivocada, perfecto. Pero yo creo que, y quiero referirme a eso, el gobierno está tomando unas medidas, la ministra particularmente, que tratan de recoger el daño, ¿no? Es con unos argumentos de que ahora sí se llegó a los municipios municipios de categoría 4, 5 y 6, que ahora sí se oyó a los constructores. Yo no sé a cuáles constructores, porque una cantidad de empresas perdieron
mejor dicho, tuvieron mucho daño por estas decisiones. Entonces, dado eso, que yo creo que ya el daño está hecho y no será en el gobierno Petro que esto se arregle y que volvamos a volúmenes importantes de actividad, yo creo que la oportunidad, Juan Pablo, está en las regiones. Siempre he sido una convencida de eso, ustedes me han acompañado a mí hace muchos años en mi ejercicio, sea donde quiera que esté, bueno, siempre estuve en Camacol y ahora en el Consejo, y yo creo que hay una gran oportunidad en los planes municipales de desarrollo. Yo hace el 23 de enero, y tengo la cifra fresquísima porque estamos en plena discusión del Plan Distrital de Desarrollo, le presenté una carta al señor alcalde, al alcalde Carlos Fernando Galán, con 10 puntos para la reactivación desde la vivienda y del desarrollo urbano formal. Y yo la verdad estoy muy complacida, pues claro, fue una carta que después tocó gestionar y hablar con los secretarios y que es la tarea que finalmente yo he hecho toda la vida, y es hacer propuestas argumentadas y buscar que se adopten en la política pública. Y por supuesto los secretarios desde su lado, mirando las condiciones fiscales de Bogotá, que entre otras cosas quedó en muchas dificultades después de la administración de Claudia López, acogen muchas de estas propuestas. El alcalde las anunció hace como 3 semanas, no más, como un mes, y ya estamos en la discusión del plan, y tengo que decir que en el plan sí aparece una política distrital de vivienda. ¿Qué está haciendo falta? Tengo que decirle, recursos, porque a Bogotá sí la dejaron pues con la olla raspada, como decimos nosotros. Pero hay una intención de generar una política distrital de vivienda con los programas que permitan que más bogotanos accedan a una vivienda formal de los sectores de menos ingresos. Pero esto lo sumo, Juan Pablo, que es muy importante. Aquí hay también unos elementos que yo propuse para reactivar la habilitación de suelo. Ustedes saben que sin suelo esto es un cuento. Y que también creo que ahorita en el debate creo que toca complementar eso. Yo pues estaré muy atenta a dar las discusiones, como lo hacemos los 45 concejales de Bogotá, pero yo creo, Juan Pablo, firmemente, o más bien que creerlo, soy una convencida, que hay unas grandes oportunidades en las regiones y que los planes distritales, planes municipales de desarrollo se vuelven una oportunidad. Claro, de todas maneras el entorno macro es muy difícil, el entorno nacional es muy difícil, lo acaba de explicar ampliamente el exministro, pero no podemos perder la esperanza de que uno de los temas que tiene autonomía es la vivienda. Entonces podemos hacerlo. Claro, se debilita la confianza, porque lo que logró el gobierno y particularmente Catalina Velasco fue romper la confianza del colombiano. El colombiano estaba absolutamente confiado en una política pública. Eso es muy difícil lograrlo, y lo había logrado Colombia. Rompió la confianza del que compra, rompió la confianza del que construye, rompió la confianza del que financia, y eso toca recogerlo y recuperarlo. Pero yo creo que en las regiones vamos a ser capaces, y esperaría que en Ibagué y en el Tolima en general esté pasando lo mismo. Los alcaldes y los gobernadores tienen aquí una gran oportunidad. Además, Juan Pablo, porque la fórmula está aprobada, no toca llegar a inventarse nada. Está aprobado que quien le apuesta a la construcción de vivienda BIS, de no BIS, de equipamientos, de infraestructura, de desarrollo urbano de calidad, también le está apostando a la reactivación y a proteger y generar empleo. Doctora Sandra, este tema local, que obviamente es un tema que sucede en muchas partes del mundo, la limitación de las construcciones cerca a monumentos históricos. Imagínese que en Ibagué pasa lo mismo, porque en la alcaldía de Jaramillo hoy el polémico ministro de Salud se limitó la construcción en La Pola, en Belén. Usted que conoce Ibagué, al lado de la Catedral, en la 2, en la 3, en la carrera tercera, al lado del barrio Interlaken de Ibagué, del monumento histórico San José, detrás de una iglesia que se llama El Carmen, tratando como de emular un poco lo que sucedió en Cartagena con el castillo de San Felipe. Ese decreto se cayó aquí ya en primera instancia en Consejo de Estado. Belis Mejía tiene toda la información, ellos han luchado por eso. ¿Qué recomendaciones hacerle a la administración pública para que estas limitantes no abusen, para que se desincentive la construcción? Y ahora la construcción de Ibagué se riega sobre la meseta, en la parte de abajo, pero se desincentiva la parte alta de nuestra ciudad. Juan Pablo, hay unas determinantes de ordenamiento. Eso es una ley. Esto no es nada nuevo. Hay una ley 388 que establece cuáles son las determinantes de ordenamiento, y una de esas determinantes, no variables. Es decir, prima eso, y con base
de esos determinantes, como es la estructura ecológica principal, como son los bienes de interés cultural, como es el tema de la infraestructura, de las zonas para hacer infraestructura y el tema de riesgos, esos son los primeros 4 planos que tiene que tener lista una administración para empezar a hacer un plan de ordenamiento territorial. Lo peor que puede pasar, y se lo digo convencida, no porque lo haya hecho Jaramillo, que ahora pues está haciendo lo propio de ministro, pero convencida, es que se trate de, sobre la carrera, sacar decretos, en este caso ilegal, que ojalá en segunda instancia ratifiquen que es nulo, porque el daño que se le hace no solo al sector, es que acá el problema no es el sector, pues sí es el problema, pero a la ciudad, a la ciudad. Entonces, es un tema de planear la ciudad. Si saben que ahí están los bienes de interés cultural, eso se debe haber definido antes. ¿Por qué? Porque ahí está, por ejemplo, lo que acaba de decir también el ministro Restrepo, exministro, cuando hablamos de que si el inversionista, el que va a aportar, el que va pues a invertir, a construir, o cualquier negocio que vayan a hacer, o cualquier emprendimiento, no tiene las reglas claras, es muy difícil, Juan Pablo. Esto de sacar decretos, porque la ciudad no se ha planeado, y decretos, ¿qué termina pasando? Lo que tú acabas de decir. Entonces se empieza a expandir la ciudad, y llegan los ambientalistas. Yo tengo un respeto profundo por el tema ambiental, por las áreas protegidas. Me molesta profundamente el fanatismo ambiental. Entonces, si entonces se expande la ciudad, es que son los constructores que mire que se quieren. Entonces, ¿qué hacemos para construir la formalidad? Entonces, ahí lo que toca, ojalá ya Ibagué esté en esa tarea. Yo no soy quien, pues, para hacerle solicitudes, pero sí creo que la historia ha mostrado. Después de ese decreto seguramente ya se hizo el inventario, ya se miraron los valores patrimoniales, porque ese es otro, ¿no? Entonces marcamos cualquier cosa, no estoy demeritando, ojo con eso, ninguno de los bienes de interés cultural de Ibagué, pero tienen que tenerse claro cuál es el nivel de conservación, porque eso es lo que determina el nivel de restricción para construir cerca. Y lo que pasó en Cartagena, yo sí tengo que decirte una cosa, es un tema muy, muy sensible, pero pues ya van a demoler el edificio, pero es un poco esto. Sobre la carrera se dieron cuenta que, uy, carajo, hay una norma, hay una licencia y hay 23 pisos construidos. Se dieron cuenta cuando hay 23 pisos construidos. Yo no estoy defendiendo la construcción, pues el Castillo de San Felipe es un ícono de este país. Pero hombre, ¿cómo es posible que hasta el ministerio, es que el Castillo de San Felipe no depende, allá dependen de 4 autoridades cada bien de interés cultural? Y el ministerio se dio cuenta tardísimo, actuaron tarde. ¿Y a quién le cae todo el problema? Al que finalmente terminó comprando ahí. Entonces, es un tema de planeación. Ojalá ya lo tengan, si el decreto se sabía que estaba demandado, y yo creo que es bien demandado, la administración seguramente, la que sea, la anterior o esta, ya debe tener el inventario, los niveles de conservación, los niveles de restricción, para que se sepa, y si no se puede, no se puede, pero que sea una decisión de ciudad, una decisión de todos, porque son bienes de interés cultural, y no le caiga el agua sucia solo a los formales que para construir tienen que sacar una licencia, porque esos son los formales. Querida doctora Sandra Forero, actual concejal de Bogotá, expresidente de los gremios económicos y de Camacol Colombia, muy amable por atender, como siempre, el llamado de Ecos del Conveima de Ibagué. Muy amable. Juan Pablo, yo muy feliz de que me hayan invitado y siempre muy atenta y complacida y con mi corazón en Ibagué y en el Tolima. Muchas gracias.